Este es el podcast de Abrazo Grupal. Yo soy Luis Ruiz y cada semana voy a platicar con personas a las que admiro, que me inspiran, con las que conecto y que siento que tienen cosas que decirte a ti sobre tu vida, el mundo, los sueños que a veces parecen imposibles y las cosas que podemos hacer para que todo sea mejor. Hoy platicaré con Ana Pao Molina, la persona detrás de Acuerpada, un proyecto enfocado a la aceptación corporal, el combate a la gordofobia y la divulgación de materiales que impulsen el movimiento de salud en todas las tallas. Ana Pao es psicóloga y activista, especialista en diversidad, equidad e inclusión con un enfoque en la justicia social. Quédate en esta charla porque te puede llevar a replantear la relación que tienes con tu cuerpo, cómo te cuidas, te entiendes y te aceptas. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. Estoy muy contento de platicar contigo porque teníamos ganas de platicar ya de hace tiempo y habíamos como que dicho, ay, a ver cuándo. Y ya por fin se nos hizo. ¿Cómo estás, Ana Pao? Muy bien, sí siento que nos hemos estado persiguiendo, o sea, primero nos vimos en una fiesta, como de Ajá. la nada, y luego te fui a buscar en la fila y no te encontré, y, o sea, bueno, ha sido como, nos hemos estado persiguiendo, y bueno, en esa ocasión que nos vimos no tuvimos oportunidad de chismear a gusto, así que qué bueno que podamos hacerlo hoy. Sí, y aparte, a mí siempre encontrarme con gente en fiestas es un poco angustiante porque las fiestas no son mi ambiente, como que me cohíbo muy Sí, fácil. sí, 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 a mí también me pasa sobre todo cuando es como, "Ay, yo te conozco de internet", y yo, qué miedo. Y Entonces sí, creo coincido. que tuvimos una conversación así, ¿no? Luego está como esta idea de, te conozco, pero no sé si me conoces, no sé qué tanto me conoces y es como súper raro, ¿no? Sí, sí, rarísimo. Pero qué bueno que me escribiste y que me intensiaste además para que esto ocurriera, porque tengo muchas ganas, me gusta muchísimo tu proyecto. Bueno, con Andrea me gusta mucho su Ujú. proyecto y siempre lo recomiendo, ¿no? O sea, cuando me dicen como a dónde me tengo que dirigir en temas LGBTI, siempre es como vayan a Abrazo Grupal, ese es el espacio como que a mí se me hace más chido, más compasivo, más que más se cuestiona, ¿no? Se me hace muy padre, entonces agradezco que me hayas invitado. Ay, mil gracias, porque aparte es muy mutuo. Yo también me la vivo recomendando tu contenido, te aprendo muchísimo. Y justo de esa perspectiva me gustaría platicar. Y aparte, estaba platicando con mi hermana, que es psicóloga, y me dijo de que necesito que le preguntes esto, porque es algo que a mí me está... Mi hermana está Uy. estudiando su especialidad en este Ajá. momento. Y me dijo de que vivo frustrada porque siento que en la mayoría de los espacios académicos, donde cada vez que se habla de salud mental, salen prejuicios gordofóbicos. O sea, lo que ella me decía es, para mí es cada vez más doloroso que siempre que hablamos de cómo, no sé, como qué repercusiones tiene en las infancias tal conducta violenta o qué repercusiones tiene como quizás la falta de autocuidado. Siempre se termina hablando de cosas gordofóbicas y lo que me decía mi hermana es como de, incluso cuando lo señalas, pareciera que te escupen una serie de libros, ¿no? O como de teorías o así. Y dice, y no sé hacia dónde moverme, ¿no? Entonces, lo primero, como tú como una persona que eres psicóloga y al mismo tiempo haces contenido sobre la aceptación corporal, la alimentación intuitiva y demás, ¿dirías que en el campo de los profesionales de la salud mental, de la psicología, hay mucha gordofobia? Uy, sí, muchísimo. Justo ahorita me hacías pensar, grabé un episodio, yo también tuve un podcast en algún momento y grabé un episodio sobre este tema y algo que me parece muy doloroso porque yo también estoy estudiando en este momento la maestría al mismo tiempo que estamos grabando esto y justo veo esto que dice tu hermana, ¿no? Y algo que me parece muy fuerte es que no existe ninguna, o sea, como que ninguna base para afirmar nada de las cosas gordofóbicas que escuchamos, como por ejemplo hoy me acaba de escribir una seguidora, es que yo como tengo la panza más grande, entonces es que me estoy escondiendo, porque entonces, o sea, no tenemos ninguna evidencia que demuestre eso, ni siquiera tenemos escritos como, o sea, yo cuando estaba estudiando esto y cuando estaba investigando, estaba pensando, bueno, tal vez esto viene desde posturas psicológicas como el psicoanálisis, que habla más como de metáforas y cosas así. Y le pregunté a una amiga que es especialista en psicoanálisis y me dijo, no, para nada, no hay ningún escrito que demuestre esto. Pero es como estas historias que nos acabamos contando y que vienen del estigma y entonces resultan en más estigma, ¿no? Y justo leo mucho sobre activismos y me encanta que me hayas invitado porque creo que el activismo queer o LGBTQ+,
es muy parecido al activismo gordo en varias cosas y una de ellas es en esta patologización, ¿no? Como esta cosa de, uy, no vayas a tratar mal a tu hijo porque te sale gay. Porque si le pones una falda a tu hijo cuando es niño, te sale trans, ¿no? O sea, esta cosa como Mm. además de te sale, ¿no? Como si te lo estuvieran haciendo a ti. Y creo que es lo mismo, ¿no? O sea, es como creer que si algo está mal psicológicamente, entonces, o sea, por ende, te volverías una persona gorda y el contrario también, ¿no? O sea, si sanas psicológicamente, por ende, vas a adecuarte a este cuerpo delgado. O sea, nadie que estuviera bien en su cabeza sería gordo, ¿no? Que creo que es algo que comparte también la población LGBT. Por supuesto. Es que fíjate que ahorita que te escuchaba, digo, yo no soy psicólogo, pero justo cuando doy conferencias sobre género, masculinidad y demás, un ejemplo que me gusta usar mucho, a lo mejor voy a trivializar mucho la conversación, pero voy a llegar a un No punto, importa. y es en Avengers Endgame, como el personaje de Thor, que se le presentó a los niños primero como esta figura para admirar y para desear, sobre todo para las mujeres, porque heterosexualidad obligatoria, de Ujú. repente engorda como esta señal de que el personaje ya no es el elemento heroico, sino el comic relief, ¿no? La cosa de la que hay que burlarse, la Ujú. cosa que vuelve todo como más simpático, ¿no? Y cómo esta creencia de que el peso en relación con el estar bien está tan enraizada en nuestra cultura, ¿no? Sí, a mí ese personaje, o sea, me parece perfecta la comparación que haces y lo trivializa, pero no, o sea, porque eso es lo que estamos pensando, ¿no? O sea, una vez que alguien engorda, quiere decir que la está pasando mal. O sea, lo vemos en Luis Miguel, lo vemos en Thor, lo vemos en, ¿no? O sea, esta cosa como de cómo se dejó de cuidar, entonces engordó. Y una comparativa que se me hace como súper interesante para entender como lo absurdo de esto es o sea, hay personas que caen en depresión y por ende suben de peso, sí, sí, hay personas que les pasa eso, ¿no? O que ciertos medicamentos las hacen subir de peso, sí, sí pasa eso, ¿no? O sea, sí hay condiciones de salud o situaciones de vida que hacen que subamos de peso, por ejemplo, la pandemia, ¿no? O sea, somos mucho más sedentarios y por ende subimos de peso. Eso no quiere decir entonces que todas las personas gordas es porque son sedentarias, así como, por ejemplo, un niño, niña, una infancia que es subalimentada, ¿no? Durante la infancia, ¿no? O sea, que tiene un tema de desnutrición, de malnutrición, de cualquiera de estas cosas. Puede reducir su estatura, o sea, no reducirla, sino más bien no alcanzar la estatura que hubiera alcanzado si se hubiera alimentado de forma adecuada. Esto no quiere decir que entonces todas las personas que tienen una estatura más baja es porque no comieron suficiente en la infancia. ¿No? O sea, las dos cosas pueden ser ciertas. Puede ser cierto que hay ciertas infancias que son de estatura más baja porque fueron subalimentadas y también que solo existan las personas de estatura baja, así como puede ser que una persona engorde porque tuvo depresión o porque estuvo sedentaria o lo que sea, y también que solo existan las personas gordas porque sí, ¿no? Y entonces justo como esta cosa que hace Thor, pues Thor acaba siendo el único personaje gordo que aparece en toda ¿no? En toda la Ujú. franquicia Marvel, básicamente, y es cuando está mal emocionalmente y eso que mensaje nos da, ¿no? Sí, claro, incluso creo que parte del camino del héroe, del personaje, si hablamos como narrativamente, es volver a transformar su cuerpo, ¿no? Es como un acto de heroísmo. Y como todas esas cosas están tan metidas en nuestra cultura que realmente ni siquiera las cuestionamos. O sea, creo que la gran mayoría de las personas ni siquiera salimos del cine diciendo, vi una película gordofóbica, como hemos visto muchísimas. Y como creo que es uno de los últimos grandes discursos discriminatorios que se han quedado sin cuestionar en el mainstream, ¿no? No porque no haya activismos cuestionándolos, sino porque creo que puedes salir al aire y decir cosas, si sales al aire y dices cosas racistas, pues sí va a haber un escándalo global, ¿no? Pero diariamente sale la gente a decirle cosas gordofóbicas a las señoras, ¿no? A empujarlas a la cultura de las dietas, por ejemplo. Sigue sin cuestionarse de manera masiva, ¿no? Sí, mira, digo, lo estamos diciendo como dos personas blancas, dos personas sin una aparente discapacidad, ¿no? O sea, obviamente hay muchas luchas que todavía hay que hacer y yo escucho muchísimo capacitismo dentro de la gordofobia, ¿no? Como esta cosa de, es que yo no quiero engordar porque me, ¿puedo decir groserías?
Sí, sí, puedes decir lo que Ah, quieras. ok. O sea, que dicen como, yo no quiero engordar porque quiero poderme limpiar el culo, ¿no? Así lo dicen. Y entonces es como, a ver, eso es gordofóbico, pero además es capacitista, porque es como, hay un chorro de gente que no se puede limpiar el culo. O sea, hay muchísima gente que no puede hacerlo y no por eso entonces ya son menos y no por eso no se esforzaron. ¿Y qué tiene de malo si de repente adquieres una discapacidad? Y, o sea, ¿por qué a las embarazadas las dejamos que no se amarren las agujetas porque tienen una panza? Pero si tienes una panza que no es por embarazada y no te puedes amarrar las agujetas, entonces fracasaste en la vida, ¿no? Entonces creo que hay muchos discursos ahí, pero en efecto algo bien duro de la gordofobia es que no solo está súper normalizado, sino que se promueve la violencia, ¿no? O sea, se sigue promoviendo esta cosa. Por ejemplo, ahora, hablando de lo que decía tu hermana de cómo en la academia y en las clases, ¿no? Estoy en una clase donde estamos hablando de cómo ayudar a la gente a dejar de fumar, ¿no? Es una clase sobre adicciones en general, entonces estamos hablando un poquito de eso. Y una de las cosas que decían mis compañeras es como es que una de las cosas que dice la gente que yo no fumo, entonces no conozco esta experiencia, pero esto es lo que ellas dicen, ¿no? Que mucha gente no quiere dejar de fumar porque tiene miedo a subir de peso, ¿no? Que es una cosa que hemos escuchado muchísimo. Y entonces el profesor, que es médico, dijo en la clase como, ok, ¿qué respuesta le vamos a dar a eso, no? Porque a todas las cosas que la gente dice como, no quiero dejar de fumar porque siento que no me voy a poder relajar, por ejemplo, nuestra propuesta como psicólogos es darte otras opciones de cómo te puedes relajar que no es el cigarro, ¿no? Básicamente. Entonces, con el tema de subir de peso, dijo, ok, entonces, ¿qué podemos hacer con una paciente que dice, yo no quiero dejar de fumar porque no quiero subir de peso? Yo levanté la mano y dije, hacer un proceso de aceptación corporal, y el profesor dijo, sí, pero también asesoría nutricional. ¿No? Entonces, básicamente lo que le estamos diciendo a esta persona, que además no sabemos si tiene un TCA, ¿no? Es, no te preocupes, no vas a subir de peso, te pones a dieta mientras dejas de fumar y así, listo, ya no subes de peso, ¿no? Y entonces es una cosa donde además estamos confirmándole al paciente que en efecto tener miedo a engordar es algo normal, es algo positivo y es algo esperado y que no te preocupes, yo te voy a ayudar a que no llegue eso que es tu peor pesadilla, que además no es algo que podemos prometer, o sea, muy probablemente la persona se subirá de peso porque a lo mejor estaba silenciando sus señales de hambre a través del cigarro, ¿no? Entonces a lo mejor va a empezar a comer mejor, ya que va a dejar de fumar y entonces probablemente suba de peso. Pero bueno, ese es otro tema. El tema es como esto que dices, ¿no? O sea, incluso se promueve el, el ser gordofóbicos, ¿no? O sea, no solo está normalizado, sino promovido. Totalmente. Y yo trabajé durante muchos años en una prepa y ay, era una lucha y de poquites profes contra uno, el sistema educativo, ¿no? Y dos, la idea que está, de nuevo, muy, muy, muy adentro de nuestra cultura de que lo delgado es sinónimo de lo sano, de lo saludable, ¿no? Porque no estoy exagerando cuando te digo que cada vez que nos reuníamos a hacer proyectos, de las primeras ideas que surgían es pues que se pesen y se midan los alumnos y entonces pues que saquen su índice de masa corporal y así promovemos la salud, ¿no? Y entonces pensaba yo en que en tiempos como este de tanta pereza intelectual, ¿no? Donde realmente ya nos han enseñado que yo traigo mucho esta idea de que nos creímos que todo lo que suena medio intelectual ya es de mamador, ¿no? Y entonces ya cada vez que alguien nos viene a decir algo que no entendemos, ya decimos, ay, qué mamador, cuando a veces es como de, bueno, también está chido aprender cosas, ¿no? Pero entonces, en estos tiempos donde las respuestas sencillas son las más atractivas, creo que de nuevo, esta lógica de delgado igual a sano es una respuesta hiper sencilla, ¿no? No por eso no violenta, ¿no? Pero que exige que no Sí, pensemos. Ajá. sí está muy cañón y yo me doy cuenta como, o sea, las activistas gordas llevan trabajando más o menos desde el mismo tiempo que los activismos queer. De hecho, estoy leyendo un libro, y dije escuchando porque lo estoy en audiolibro, ¿no? Pero estoy leyendo diagonal, escuchando un libro en este momento que hace similitudes entre muchos activismos, entre ellos el activismo queer y el gordo. Y, y mucho del activismo gordo empezó por mujeres gordas lesbianas que empezaron a hacer como este activismo, igual más o menos por la misma época que el activismo LGBT. Una cosa que a mí al inicio, o sea, cuando recién entré al activismo, que me daba mucha seguridad, era ver a doctoras, sobre todo mujeres, que después de haber estudiado todo lo que estudiaron y que llegaran a la misma conclusión de, ah, caray, la gordura entonces no es enfermedad
y como que les hiciera clic, para mí era como, ok, entonces esto sí es verdad, o sea, sí es verdad que yo no estoy enferma solo por estar gorda y que no necesariamente me voy a morir pasado mañana de un paro cardíaco y, o sea, como todas estas cosas, ¿no? Y que Ujú. mucho de la lucha en Latinoamérica hoy, de hecho, es el trabajo a la despatologización de la gordura, que lo está haciendo mucho Laura Contrera en Argentina, acaba de presentar su tesis sobre eso, Ujú. su tesis doctoral. Y creo que en eso, por ejemplo, se le parece mucho a lo queer, ¿no? O sea, la gente queer ya sabía que no estaba enferma. Eh, Ajá. y de todas formas, estaba esta patologización desde la psicología y entonces están enfermos, y entonces es algo que hay que curar, y por eso los ecosig, ¿no? O las terapias de conversión, las mal llamadas terapias de conversión y todas estas cosas. Y veo muchísimas similitudes, ¿no? También cuando estaba haciendo el análisis para este curso, veía cómo había estos grupos como de alcohólicos anónimos y se usaba el mismo paradigma y las mismas prácticas para homosexuales anónimos, ¿no? Y también existe comedores compulsivos anónimos y entonces acaba siendo como lo mismo repetido y am- yo veo muchas documentales y cosas del activismo queer porque me parece que tenemos mucho que aprender y además, digo, agregado a eso se me hace súper fuerte que entonces, además en las comunidades, sobre todo de hombres gay, que tú me vas a poder decir más de esto, la Ujú. gordofobia esté tan activa porque es como podemos aprender de lo que ya pasó, ¿no? Total. Creo que este ejercicio que tú haces como de ver cómo los activismos se alimentan entre sí, es algo que en general, y sí diría yo a los hombres cis, gay, blancos, nos hace mucha falta, porque si lo expandimos y si estuviéramos más bien en una mesa, ¿no? De experiencias distintas, nos daríamos cuenta que pasa lo mismo con la misoginia, ¿no? Que quizás tanto los movimientos contra la gordofobia como los movimientos contra la homofobia, por nombrarlo de alguna forma, no, hemos aprendido mucho y nos hemos nutrido mucho de los feminismos, ¿no? Y sin embargo, de repente cuando decimos, bueno, ya aprendimos, ahora vámonos cada quien a nuestros movimientos, tanto los feminismos replican homofobia como los movimientos LGBT replicamos misoginia. Entonces es como de, qué importante que contrastemos nuestras luchas, cómo históricamente se han alimentado la una de la otra, por decirlo de alguna forma, no han aprendido la una de la otra, y cómo se nos olvida para replicar las cosas, porque también, volviendo a Thor, ¿no? Y volviendo a la cultura popular en general, la gordofobia, la misoginia, la homofobia, la respiramos todos los días, ¿no? Son los mensajes que recibimos de todos lados, desde nuestros papás, el sacerdote, la maestra, hasta los medios de comunicación, ¿no? Sí, se me hace muy cañón porque ya me imagino, ¿no? Yo siempre digo que yo soy como, soy vidente, tengo así como un poder, mágico en el que puedo leer los comentarios de los videos en los que aparezco desde antes, ¿no? Y ya sé que siempre sale algún comentario de, es que si yo quiero bajar de peso, no está mal, y entonces la gordura, te enfermas, y es que es por salud, o sea, siempre llegan más o menos los mismos mensajes. Y que además es gente que no llegó a este minuto en donde lo estoy diciendo, ¿no? Porque vio los primeros 5 minutos, vio que era yo y ya saben de qué hablo y fueron a comentar. Eh, y creo que es como dices, no permitirnos cuestionar las cosas nuevas. Y yo espero que no perdamos tú y yo nunca eso de vista, ¿no? Como que, mira, yo ya sé que yo ya no soy moderna, que no soy generación Z, o sea, yo ya estoy viviendo ese proceso porque estoy por cumplir 30, ¿no? De como ya no soy cool, ya no estoy a la moda, ya no sé cómo se visten los Chócalas. chavos, ¿no? O sea, ya estoy ahí, pero lo que espero nunca perder es como o sea, yo nunca quiero ser la abuelita que diga esta generación de cristal o esta nueva que escuché de Ujú. generación de mazapán, esa es nueva, esa se la escuché a alguien hace poquito. Pero bueno, espero nunca llegar a eso y más bien como seguirnos cuestionando todo el tiempo y desde lo profundo, ¿no? O sea, no desde, es que ya no se puede decir esto, sino como desde lo profundo, poder seguir cuestionando los activismos y, y seguirnos cuestionando cómo estamos dejando de incluir, ¿no? Te voy a dar un ejemplo. En el activismo gordo muchas veces se habla como de apreciar tu cuerpo desde no desde cómo se ve, sino desde lo que puede hacer. Y ahora yo he aprendido que eso es súper capacitista, porque hay muchos cuerpos que no pueden hacer muchas cosas, o cuerpos que están enfermos crónicamente, ¿no? Y, ¿Y eso qué? Entonces, ¿dónde situamos a las personas que tienen una enfermedad crónica o que tienen una discapacidad congénita o adquirida? ¿Dónde, o sea, dónde situamos a esas personas y entonces ellos tampoco valen? Porque lo que vale es
qué tan saludable eres o qué tan bien funciona. Y entonces es como seguirnos cuestionando, ¿no? Quisiera como terminar de aterrizar el asunto de los profesionales de la salud mental y de la salud en general, Ujú. porque creo que, o sea, sí, ahorita lo estamos diciendo, ¿no? Nuestra cultura es gordofóbica, así como nuestra cultura es muchas otras cosas, pero específicamente cuando hablamos de gente que acompaña procesos de salud, ya sea salud mental, salud física, hay un riesgo especial en que estas ideas no se trabajen, ¿no? En ir a un psicólogo, y Sí, de nuevo podemos hacer el símil, ¿no? Cuando una niña trans va a una psicóloga que a lo mejor puede ser muy feminista, que puede ser muy liberal en muchas cosas, pero tiene ideas transfóbicas, su vida está en riesgo, ¿no? Y creo que sí. pasa lo mismo cuando vas con una persona profesional de la salud y tiene ideas gordofóbicas, ¿no? ¿Qué riesgo hay ahí? Sí, hay un concepto en medicina y en los servicios de salud en general, es decir, en psicología también, que se llama daño iatrogénico. Sé que es una palabra muy compleja y muy técnica, pero el daño iatrogénico es el daño que aparece a través del tratamiento, ¿no? Entonces es, por ejemplo, que te den un tratamiento equivocado que acabe generándote más daño que bien, y casi siempre el daño iatrogénico es por la falla del profesional, no por la falla del tratamiento en sí, sino por el criterio del profesional. Eso es mi perspectiva, que el daño iatrogénico usualmente ocurre por falta de perspectiva del profesional, sobre todo en psicología, que no damos medicinas, no, o sea, no es como que te voy a dar una medicina que te va a sacar ronchas, sino el daño iatrogénico en psicología es o no estabas bien preparado o no has trabajado lo suficiente los sesgos. Porque entonces pasan cosas como, por ejemplo, decirle a una mujer, ya deja a tu esposo que te violenta. Y ese, o sea, no sabemos lo que le estamos diciendo a esa persona y no sabemos lo que estamos pudiendo generar. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo está su red social, no sabemos si eso es lo que desea para empezar, o sea, aunque nos duela muchísimo, pues no sabemos si eso es lo que desea, si eso es lo que le va a hacer un mejor bien, ¿no? Y hay muchas cosas como estas, muchísimas psicólogas recomendando pérdida de peso para sanar la incomodidad corporal, que eso es algo que me parece muy importante precisar, que he estado pensando mucho en este tiempo. Eh, Esa paciente, ¿no? Que por ejemplo mi profesor que te digo que es psiquiatra, dijo que había que asesorarle nutricionalmente para que no subiera de peso al dejar de fumar. El problema es no detectar qué me está diciendo una paciente que me dice, tengo miedo de subir de peso al dejar de fumar. Lo que me está diciendo no es, tengo miedo a tener diabetes. Lo que me está diciendo es, no me quiero sentir incómoda en mi cuerpo. O sea, realmente eso es lo que nos está diciendo la gente que tiene miedo a engordar o que se siente incómoda en su cuerpo. Lo que nos está diciendo es, necesito sanar lo que está en mi cabeza y en mi cora, ¿no? Y cuando nos perdemos eso, entonces recomendamos una dieta, que eso fue mi vida entera, ¿no? O sea, yo estar incómoda en mi cuerpo y entonces te recomiendo una dieta para que cambies tu cuerpo y entonces te sientas cómoda en tu cuerpo, pero no estamos haciendo lo mismo, o sea, no estamos dando el tratamiento para lo que nos pidieron. Entonces, claro que hay muchísimo daño, o sea, los trastornos de la conducta alimentaria son generados por profesionales de la salud casi siempre. ¿No? O sea, por recomendar dietas, por recomendar prácticas como dormir el hambre o confundirla, ¿no? Todo el tiempo veo en redes sociales profesionales que dan tips de cómo como que dormir al hambre o cómo confundirla. Todo el tiempo veo tips de cómo ayunar más, ¿no? El famoso ayuno intermitente es súper riesgoso para los trastornos de la conducta alimentaria. El llevar un registro de las cosas que comes puede ser un detonante de trastornos de la conducta alimentaria, dependiendo del contexto, porque a veces en la recuperación se solicita el registro de comidas. Pero bueno, lo que quiero decir es que estamos dañando muchísimo a la población recomendando estos trastornos de la conducta alimentaria y no viendo que nuestro miedo a la gordura puede más que el daño que estamos haciendo. Entonces, claro, que una persona que se siente incómoda en su cuerpo llegue a un lugar donde una profesional es gordofóbica, sea psicóloga, nutrióloga, médico, lo que sea, los pone en muchísimo riesgo. Y ahí vemos, por ejemplo, hasta las cirugías bariátricas, ¿no? Las cirugías bariátricas ponen en un montón de riesgo a la población, un montón de riesgo, porque lo que estamos haciendo al final es cortar un órgano que funciona perfectamente bien para que tenga menos espacio para comer. Es decir, estamos forzando una subalimentación de forma mecánica, digamos. Hay diferentes tipos de cirugía bariátrica, pero en general de eso se trata, o de absorber mal los nutrientes o de no poder comer lo suficiente. Ujú, Y a mí se me hace muy cañón porque a mí me llegan al consultorio muchas veces personas que llegan y la primera sesión es, necesito decidir si hacerme una cirugía bariátrica. Y te puedo decir que en el 100% de los casos la respuesta final ha sido no, no la quiero hacer, porque realmente lo que estaban buscando era solamente aceptación corporal y no necesitas hacerte una cirugía bariátrica para eso. Entonces, claro, como el 30% de los TCAs que terminan en muerte en Estados Unidos, que son las estadísticas que tenemos, terminan porque la gente
muere por suicidio, ¿no? Y entonces eso está muy cañón porque entonces tenemos que entender que son trastornos mentales y que lo que le decimos a la gente en el consultorio puede terminar con su vida, como dabas el ejemplo de esta niña trans, ¿no? Ujú. Sí es algo de vida o muerte y sí es algo que tenemos que estar hablando y cuestionando todo el tiempo. Justo en tu contenido hay un reel donde dice, si estás promoviendo la pérdida de peso, estás promoviendo los trastornos de conducta alimentaria. Como consumo tu contenido, entiendo por qué, pero me gustaría que tú nos lo explicaras. ¿Por qué? Sí, sí, y me dio mucha risa porque en los comentarios así ponían de que no es cierto, nada más así, ¿no? Y me daba mucha risa eso porque es como, ni siquiera podemos explicar por qué no. A mí se me hace muy cañón que estemos en una cultura que por un lado tiene a unas personas que les receta las mismas conductas que a otras les asustan, ¿no? O sea, es decir, a las personas gordas les recetamos las conductas como lo que decía, ¿no? Marear el hambre o hacer más chico tus órganos para que puedas comer menos, ¿no? Como todas estas cosas. Pero por otro lado, si un estereotipo de TCA que es una niña de 16 años blanca con dinero, ultra delgada, llegara y nos dijera, es que estoy haciendo esto y esto para marear el hambre, o estoy comiendo solo en ciertos horarios, pero este es mi estilo de vida, ¿no? Nos moriríamos de miedo. ¿Y por qué de un lado nos asusta y del otro no? Porque de un lado es tienes que bajar de peso y por otro lado es tú no tienes que bajar de peso. Y hay estos mensajes muy, muy mezclados y muy, muy horribles, que es obsesiónate, pero no tanto, ¿no? Yo me acuerdo que yo fui a un campamento de pérdida de peso varias veces. Y en ese campamento de pérdida de peso nos decían, como, obsesiónate con la salud. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, es que ninguna obsesión es como que positiva. Y yo decía, no, esta sí, porque es obsesión saludable y entonces es obsesionarte con... Y no, o sea, hoy estamos esperando que la próxima edición del DSM, que es el Manual de Diagnósticos y Estadísticas de los Trastornos Mentales, la esperanza es que venga la ortorexia, que es la obsesión con la comida saludable, ¿no? Y entonces, ¿cómo estamos promoviendo una cosa y por otro lado nos asusta? Y la otra cosa es, los trastornos de la conducta alimentaria ocurren en todo el espectro de peso. Es decir, una persona que pesa 300 kilos y una que pesa 4 kilos, bueno, 4 kilos tal vez no porque es un bebé, pero desde los 20 kilos puede tener un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? En cualquier espectro de peso. ¿Por qué? Porque los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales. Estoy tomando ahorita un diplomado también sobre TCAs y muy claramente la nutrióloga que estaba dando la clase decía, los trastornos de la conducta alimentaria no son trastornos nutricionales, no son nutricionales, ni son trastornos del peso, son trastornos mentales, que después tienen implicaciones en el cuerpo de la persona, es decir, se puede desnutrir, puede tener impacto como osteoporosis, ¿no? O sea, diferentes cosas en los trastornos de la conducta alimentaria que son purgativos, a veces hasta cosas en los dientes, ¿no? Por los vómitos que se provocan y demás, ¿no? Pero en realidad son trastornos mentales. Y voy a dar otro ejemplo similar. En el trastorno obsesivo compulsivo hay algunas personas que tienen este tema de lavado de manos. Seguramente has escuchado de eso, como tipo en TikTok y en esas cosas, ¿no? De la cultura popular. Bueno, está esta cosa de lavado de manos. Y en el mismo manual viene que puede haber impacto dermatológico, pero no por eso el trastorno de la conducta, el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno dermatológico. Es un trastorno mental que tiene impacto dermatológico. Entonces, si entendemos que los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales, da igual el cuerpo en el que estés. Y cuando nosotros estamos promoviendo la pérdida de peso, estamos promoviendo al mismo tiempo ese tipo de pensamiento. Otra cosa que te quiero contar que yo no sabía cuando hice ese reel, pero que ahora sé, es que di una clase sobre justo gordofobia en el diagnóstico y en el tratamiento de TCAs y encontré un estudio súper interesante que es de unas pacientes que tienen un trastorno de la conducta alimentaria que están como en recuperación y les pasan imágenes de campañas anti-obesidad, eh, como de las que saca el gobierno, ¿no? O sea, si tú te metes y buscas obesidad en México en YouTube, te aparecen un chorro de videos de los noticieros y te apuesto que te aparece de la última semana, porque todo el tiempo están pasando cosas de eso en la tele y en las redes sociales y todo. Y el estudio decía que eso retrasaba el tratamiento de las personas con TCA porque el ver esos anuncios confirmaba que el TCA era lo correcto. Y entonces se me hace muy cañón, ese estudio se me hizo súper ilustrativo porque entonces podemos ver cómo estos mensajes constantes en contra de la obesidad, es decir, en contra de la gordura, están reafirmando los trastornos de la conducta alimentaria en las personas. Y por último, te quiero contar que platiqué con una maestra, porque ya sé que hablo un montón, pero te quiero contar una última cosa. Platiqué con una maestra y
de la maestría, ¿no? Y entonces le pregunté como, oye, ¿tú recibes pacientes con TCA? Porque luego ando buscando como a dónde acomodar a las personas que me llegan, porque ya no tengo espacios en mi agenda, mientras estamos hablando en este momento no tengo espacios. Y entonces le pregunté como, oye, ¿tú trabajas? Y me dijo, mira, yo no me considero un especialista en trastornos de la conducta alimentaria, pero llevo 25 años dando consulta y todas las mujeres que han pasado por mi consultorio y muchos de los hombres considero que podrían haber tenido un trastorno de la conducta alimentaria. Y yo digo, no manches, o sea, si es tan común que mi maestra dice, casi todas las personas que han pasado por el consultorio pueden haber tenido un TCA, o sea, ¿por qué no estamos hablando de eso y por qué estamos tan obsesionados con eliminar la gordura y no estamos viendo esta otra parte, ¿no? Es que te escucho hablar y me surgen varias preguntas al mismo tiempo, Y pero... yo no te dejo hablar. No, 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 está perfecto. Pero es que pensaba, a ver, vivimos en una sociedad bastante punitiva, ¿no? Que cuando alguien hace como cosas que van contrarias a lo que nosotros creemos correcto, las sacamos, ¿no? Y entonces yo me imaginaba a una persona que nos escuche en este momento que ya se hizo una cirugía bariátrica, por ejemplo, ¿no? Pensando en que sí, claro que es importante que quien está pensando hacérsela sepa los riesgos, ¿no? Y sepa que quizás pueda haber ideas bastante nocivas detrás. Y pensaba en estas otras personas que ya participan de la cultura de las dietas, que quizás ya se hicieron algún procedimiento, incluso quirúrgico, ¿no? ¿Cómo les integramos a la conversación? ¿Cómo les decimos, no eres un caso perdido, ¿no? Que puede ser como algo que necesitamos escuchar. Sí, fíjate que hay una creadora de contenido en redes que se llama Habitante Gorda, se llama Fabiola Mijares. Ella es una activista gorda, también es activista por las personas con discapacidad, porque ella poco a poco se ha ido quedando ciega y entonces habla también mucho de eso. No se está quedando ciega por ser gorda, para que me empiecen, ¿no? O sea, es una cosa diferente, pero bueno. Entonces ella habla mucho de esto y ella tiene una cirugía bariátrica y entonces habla mucho como paciente bariátrica y es gorda, ¿no? O sea, porque recuperó el peso, como pasa en muchísimos de los casos que hay cirugías bariátricas. O sea, la cirugía bariátrica tampoco te asegura que vas a adelgazar para siempre. Em, y creo que algo muy interesante que ella y yo hemos platicado es cómo yo creo que casi todas las personas que llegan a mi consultorio han tomado decisiones que las han dañado de forma permanente, independientemente de si eso no es una cirugía bariátrica. Y te voy a platicar algunos ejemplos de mi propia vida, ¿no? Yo he tomado muchos medicamentos para perder peso en la vida. También perdí veranos porque me fui a un campamento de pérdida de peso 3 veces, pero lo más fuerte que así, de verdad me duele en el alma, es que, eh, bueno, primero quiero empezar diciendo que nadie es 100% congruente en la vida y lo que estoy a punto de decir puede no ser muy congruente con otras cosas que hablo en mis redes, pero bueno, soy una chica Disney, soy una adulta Disney, no tan intensa, no tengo un tatuaje, mi casa no está decorada con cosas de Disney, pero me encanta Disney, ¿no? Y me gustan mucho los parques y bueno. Y hubo un verano durante la universidad en el que yo fui admitida a un programa de verano para trabajar en Disney. Y bueno, yo estaba viviendo el sueño de mi vida, o sea, incluso grabé vlogs porque pues, quería tener como no para subirlos a ningún lado, Acorpada no existía, pero para yo tenerlos y recordar el momento y todo. Yo llevaba una semana viviendo en donde viven los empleados de Disney, ¿no? O sea, yo ya tenía una credencial que decía que yo era empleada y todo y me hicieron un antidoping porque mi trabajo iba a ser como de seguridad, ¿no? Yo iba a trabajar en uno de los juegos de los parques, eh, y salió positivo. Y yo nunca he fumado marihuana ni siquiera, o sea, sí he consumido alcohol en mi vida, nunca he fumado y nunca he consumido ni siquiera marihuana, ni ninguna, ni chocongos, ni nada. Salió positiva por anfetaminas. Y es que yo no sabía que estaba tomando anfetaminas porque mi ginecóloga me recetó un medicamento, me dijo, te va a ayudar para perder peso. Me despidieron y me regresaron a México. Y entonces es una de las pérdidas más grandes que tengo. Y ya sé que hay pérdidas peores, ¿no? O sea, ya lo sé. Pero para mí fue una pérdida muy enorme porque ya era el último verano que yo podía aplicar para eso. Y ya nunca trabajé en Disney. Digo, yo sí, siempre digo que en algún momento de mi vida va a pasar, pero pues ya ahorita estoy en otro momento, ya estoy casada, o sea, ya es otra cosa, ¿no? Y así hay diferentes cosas que hemos hecho las personas que hemos intentado adelgazar que sí nos han fregado bastante la vida. ¿No? Sí nos han fregado relaciones. O sea, hay gente que termina sus relaciones amorosas porque su pareja es gorda y su terapeuta le dice, si te juntas con gente gorda vas a seguir siendo gorda. Y terminan relaciones amorosas por eso. Y entonces el trabajo es muy similar al trabajo que hacemos con alguien que tiene una cirugía bariátrica. Es entender que lo que no sabías antes no lo sabías antes.
hiciste lo que la cultura te invitó a que hicieras. La cultura te obligó, te empujó a hacer eso que hiciste y la cultura a mí me empujó a tomar esas pastillas que eran anfetaminas que yo no sabía, para empezar, por qué existen en el mercado, así como para empezar, por qué se sugieren las cirugías bariátricas, ¿no? Y trabajamos desde ahí, desde el daño ya está hecho, pero también desde esta compasión de yo no sabía otra cosa. Y claro que lo que me dijeron es que si yo adelgazaba iba a ser la más feliz del mundo, y por eso tomé esas decisiones y lo trabajamos desde ahí, ¿no? Entonces creo que es muy importante como decir, no fue tu culpa y está bien, y todo mundo, sin importar el tamaño de su cuerpo, merece además aceptación corporal. Entonces, si tú tienes una cirugía bariátrica y ya te la hiciste y no has subido de peso, mantuviste el peso bajo, lo que sea, también he tenido esas consultantes en mi consultorio y también mereces aceptación corporal y mereces sanar esa historia sin importar si volviste a ser gorda o no. Y estamos hablando de salud, ¿no? O sea, de muchas formas es muy curioso, ¿no? Porque la principal respuesta que recibe el contenido contra la gordofobia es, pero ¿y la salud? Y todo el tiempo, ¿no? Como un vicio, ¿no? Como el mismo vicio de llegar con creadores LGBT y decirnos que la RAE o que la biología básica o estas frases que ya no sabemos porque recibimos una y otra vez, que espero que nos dé el tiempo para que hablemos del hate que recibimos en redes, pero tú, por ejemplo, hablas en tus redes de la alimentación intuitiva y tienes programas de formación al respecto. Y es un acercamiento a la salud. Y sin embargo, la gente que llega a decir, ¿y la salud qué onda? Pues no se toma el tiempo de decir, ah, bueno, esta persona también está hablando de salud. Solo está hablando de un modelo de salud que quizás yo ni siquiera hacía en este mundo. Entonces, me gustaría preguntarte de qué se trata la alimentación intuitiva. Mira, yo veo mi contenido como en varias partes, ¿no? O sea, una parte es como todo el activismo gordo, otra parte es como el proceso de aceptación corporal y otra parte es en la parte de alimentación intuitiva, ¿no? Cuando yo empecé a adentrarme en este mundo, encontré la alimentación intuitiva, que es un modelo de 10 principios de cómo volver a reconectarnos con nuestro cuerpo para a partir de ahí decidir qué y cómo comer, cuánto. Em, y lo explico de forma muy sencilla, ¿no? Cuando somos lactantes, es decir, antes de los 6 meses, cuando somos unos bebecites, lo que o sea, ahorita lo que se enseña es como la libre demanda, ¿no? O sea, cuando el bebé quiere, el bebé quiere comer, la persona que le cuida, ya sea la mamá o quien sea, tiene que ir y darle fórmula o teta o lo que sea, y este bebé sabe qué es lo que tiene que comer todo el tiempo, ¿no? Llegan los 6 meses y empieza la alimentación complementaria. La alimentación complementaria es cuando empezamos a comer otras cosas, que es cuando ves de que, ay, se comió su primer aguacate, se comió su primer pedazo de manzana, no, bueno, la manzana es muy dura, pero de papaya o lo que sea, ¿no? Entonces empiezan a comer, ahí es cuando empiezan a comer papillas y otras cosas que no son leche o fórmula, ¿no? Y algo pasa que como que a los 6 meses decimos, esta personita ya no sabe qué comer, cómo comer, ya yo le tengo que decir. Y entonces empezamos a empujar la cuchara, por ejemplo, ¿no? Que es algo que vemos mucho, de que avioncito, no sé qué. Esa personita ya no quiere comer y tú ahí estás empujándole la cuchara porque tiene que comer lo que tú dices que tiene que comer. Y también a la inversa, ¿no? O sea, este no es momento de comer, si tienes hambre no me importa, contrólate y yo te voy a decir cuándo puedes comer. Y entonces desde ahí empezamos a enseñarle a las personas a seguir instrucciones, en verdad, en lugar de seguir a su cuerpo. Y te voy a dar otro ejemplo con otra cosa donde sí enseñamos a escuchar el cuerpo. Cuando a una infancia le enseñamos el control de esfínteres, es decir, dónde hacer pipí y cómo hacerlo, ¿no? Cómo utilizar un excusado y demás. Sí le estamos enseñando, por un lado, dónde está el excusado, para qué sirve, cómo se usa, cómo se jala, ¿no? O sea, todo eso sí le estamos enseñando, cómo te sientas, bla, bla, bla. Pero sobre todo lo que le estamos enseñando a esa infancia es cómo se siente en tu cuerpo las ganas de hacer pipí. ¿Y cuándo me tienes que avisar antes de que sea demasiado tarde para que yo te acompañe al baño? Eso es lo que le estamos enseñando. ¿Y cómo se enseña cómo te dan las ganas de hacer pipí? Pues un poco practicando. Alguna vez yo le preguntaba a mi esposo, ¿cómo se siente con un pene tener ganas de hacer pipí? Porque yo tengo vulva, entonces yo no sé. Y entonces yo le decía, yo siento presión como en el piso pélvico o como en, no sé, como en esa zona, como siento esto, ¿no? Y entonces ya él me platicaba un poco. No tenemos forma de saber cómo siente la otra persona las ganas de hacer pipí, solo sabemos que todos las sentimos o que deberíamos sentirlas porque es una señal corporal. Y entonces, en vez de que el hambre nos la enseñen así, así se siente el hambre. Y así es como tienes que anticipar y avisarme desde antes para que no llegue a un hambre extrema donde ya te les pongas de malas, bla, 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 ¿no? O sea, en vez de enseñar eso,
enseñamos a seguir instrucciones. Y entonces por eso luego me llega gente de 35 años al consultorio y me dice, es que yo no sé comer. Y digo, oye, si tienes 35 años probablemente sabes comer, porque si no, no hubieras llegado hasta acá, ¿no? Pero no sabemos comer como siguiendo las instrucciones correctas o como la cultura nos dice que tendríamos que comer o comiendo lo correcto, pero sí sabes comer. Y sobre todo porque la mayoría de la gente me llega como no con anemia, o sea que incluso la anemia no se da solo por no comer suficiente, ¿no? Pero, o sea, me llega gente como saludable y entonces como, ¿cómo llegaste hasta aquí? Y entonces la alimentación intuitiva es una apuesta por enseñarnos lo que no nos enseñaron, es decir, cómo se siente el hambre, cómo se siente la saciedad. ¿Cómo puedo manejar si se me antoja algo? ¿Cómo planeo mis comidas? O sea, también yo hablo mucho de planeación de comidas, de cómo le hago para asegurarme que me dé tiempo de desayunar, comer y cenar con esta vida tan loca y con 2 horas en transporte público y con, ¿no? O sea, como todas estas cosas que nadie nos enseñó. Entonces, ¿cómo se relaciona esto a la gordofobia, ¿no? Que es lo que estábamos hablando. Para mí, la alimentación intuitiva viene a ser como una rehabilitación de las dietas. Como estuve tanto tiempo a dieta que ya no sabía ni qué, o sea, no sabía qué era cierto y qué no sabía qué tenía que comer. Y entonces la alimentación intuitiva es como una opción súper antigordofobia además, pero una opción que viene a darnos un poquito de luz de qué es lo que puedo hacer si no estoy siguiendo un plan alimentario y cómo puedo estar en paz con lo que elijo comer todos los días, ¿no? Entonces, eso es como esta parte de la alimentación intuitiva que hago. Durante esta charla hemos platicado mucho sobre activismos y al mismo tiempo sobre el ser una persona profesional de la salud mental. Y algo que he platicado con varias personas invitadas en este espacio, por ejemplo, hablaba con Dalia de la Cerda y me decía, es que todos los señores me dicen, o eres activista o eres escritora, ¿no? Y a mí me ha pasado mil veces como de, pues si eres profesor y en ese momento te quitas el sombrero de activista porque vas a enseñar cómo poner los acentos, por poner un ejemplo de las cosas de las que he dado clases en diferentes momentos. Seguramente, porque aparte estamos rodeados de señores, seguramente te ha tocado el o eres activista o eres profesional de la salud mental, ¿no? ¿Cómo lo manejas? Mira, yo en mi consultorio soy activista siempre. Sí, debo admitir que en los espacios académicos me cuesta mucho trabajo y creo que es justo porque, como hemos hablado, la gordofobia sigue vivita y coleando y entonces yo no hablo tan abiertamente del tema antigordofobia, por ejemplo, en el salón de clases y esto es en específico porque tengo miedo. Esa es la verdad. O sea, porque me da miedo ser violentada y entonces sentirme incómoda todo el resto del semestre. ¿Sabes? Poco a poco mis compañeras del salón han ido encontrando mi cuenta y me asusta un poquito. La mayoría lo ha tomado muy bien, la verdad, o Perdón que sea, te interrumpa, se siente sí, rarísimo, ¿no? sí, Sientes sí, como sí. que descubrieron que eres Hannah Como que Montana. invadieron mi cajón de calzones, ajá. Cuando en realidad es algo abierto, ¿no? O sea, era obvio que podían encontrarlo. Incluso en mi salón había alguien que ya había venido a consulta conmigo. O sea, me pasan esas cosas, pero em, y ella reveló esto para que no me vengan con la confidencialidad y esto, ella lo reveló. Pero me parece como súper importante decir como, pues no me quiero sentir violentada en un salón y entonces cuando empiecen a decir, es que la gordura es una enfermedad, pues entonces lo están diciendo sobre mí, o sea, eso es lo que me parece como súper duro y entonces por eso a veces no podemos ser activistas todo el tiempo, ¿no? Pero algo que me pasa mucho es que a veces contesto los mensajes como pues, o sea, como así, ¿no? O sea, como alguien una vez me puso, ¿por qué no? Puse que estaba jugando videojuegos, ¿no? O que estaba jugando Sims, creo. Y entonces puso como, ¿por qué no dejas de jugar videojuegos si vas a hacer ejercicio? Y entonces yo le contesté como, ¿por qué no vas y chingas a tu madre, no? Y entonces es como, así eres como psicóloga. Entonces, no, güey, no soy como psicóloga así. O sea, obviamente en el consultorio no hago esas cosas, pero tú no eres mi paciente. O sea, no estamos en un espacio terapéutico y no por eso, entonces, en todos mis espacios voy a actuar como terapeuta con todas las personas, incluso con mi pareja y con mis amigas, ¿no? O sea, tengo que todo el tiempo estarme recordando, no soy su psicóloga. O sea, sí puedo decirles cosas que no le diría a mis pacientes, sí puedo actuar de formas que no actuaría con mis pacientes y eso me pasa mucho. O sea, como esta división entre la gente cree que entonces porque soy psicóloga, todo tengo que tratarlos bien todo el tiempo y tengo que, sobre todo cuando me violentan, ¿no? O sea, tengo que ser amable y tengo que ser, y eso me pasa mucho. Y entiendo que la gente se pueda confundir porque es la misma cuenta para todo, pero de todas formas, pues si no estamos en un espacio terapéutico, por más que solo fuera de psicóloga, pues no soy tu psicóloga en ese momento. Y pues sí, o sea, creo que el peor hate que recibo es, pues eso, o sea, que ya no me importa la verdad, que es como esta parte de la salud y eso, la verdad, eso ya no me interesa. Lo que más me pesa, que es algo que tú y yo hemos platicado como en privado, es este tema de la congruencia, ¿no? O sea, que
entonces espera que yo sea una activista perfecta. Me acuerdo cuando estaba todo lo de Medio Oriente, que hubo gente que se enojó cuando no había hablado del tema y que porque yo no había pronunciado algo, pero entonces si te pronuncias, también hay gente que te escribe y que te dice, te odio, eres lo peor que me pasó en la vida, ¿no? O sea, como este tema de la congruencia es bien difícil, pues no puedo ser perfecta en todo, ¿no? Y entonces es como decirte esto de soy súper fan de Disney y entonces ya veo que alguien diga como, es que esa empresa hace, no, o Ujú. sea, es muy difícil ser 100% congruente y nadie lo es, en realidad, solo no muestran cuando no son congruentes, eso es muy importante decir. Sí, hay gente que es muy buena curando lo que muestra, ¿no? Y no por eso es una congruencia total, solo es un personaje bien construido, creo yo. A ver, como nosotros lo somos también, construimos ciertas cosas que queremos mostrar y otras que no, ¿no? Pero esto que, o sea, la primera frase que dijiste en tu respuesta, te prometo que sí escuché todo lo demás, pero se quedó dando vueltas en mi mente, como de, en el consultorio siempre soy activista. Y como habrá para quien eso sea como de, no, no, es que son cosas irreconciliables. No sé si esto lo voy a borrar después, pero lo tengo que decir, que yo trabajé en una escuela religiosa mucho tiempo, y de un tiempo para acá, cada vez que había misa, el sacerdote decía, el peor mal de nuestros tiempos es el activismo. Lo decía una y otra vez. Y se refería a actuar sin reflexionar. Como que le dieron su propia definición al activismo, lo cual me parece también como extraño y como un poco de secta. Pero como es una palabra que se ha vuelto de cierta manera sucia, ¿no? Como una Ujú. mala palabra, ¿no? Como, es que Sí. son profesionales, pero aparte son activistas como si fuera contradictorio y no lo es. Sí, fíjate que tengo varias amigas que son psicólogas, o sea, como yo, ¿no? Y cuando llegan los temas de imagen corporal, de TCAs y esos sus consultorios, casi siempre me buscan como, oye, ¿cómo abordo esto? ¿O cómo lo haces? Bla, bla, bla. Y eso es una cosa que entre profesionales, por lo menos de psicología, es muy común. Se debería hacer con nosotros profesionales de la salud, no sé si lo hacen mucho, que se llama supervisión. Y una vez una de mis amigas me escribió y me dijo, es que me llegó una paciente adolescente traída por la mamá diciéndome que la trae porque no puede bajar de peso y entonces quieren que yo le dé terapia para que ya baje de peso lo que no ha podido bajar, ¿no? Que es algo muy, muy, muy común, ¿no? Como decir, bueno, entonces si no es nutricional, pues pasamos y que los psicólogos lo resuelvan. Lo cual no hay evidencia de nada de que la terapia sirva para la pérdida de peso. Y sí, ya me eché el chapuzón en los estudios. Todos los estudios duran máximo un año, o sea, no hay ningún estudio que demuestre que a largo plazo se puede mantener la pérdida de peso, pero bueno. Y me acuerdo que me decía, es que no sé si puedo meter, porque esto sí es algo que se habla mucho en psicología, ¿no? Como no meter tus valores en un consultorio, ¿no? Como yo creo que tienes que estudiar esta carrera versus esta, ¿no? Por ejemplo. Entonces intentamos mantenernos como más neutrales dentro de esas cosas. Y ella me decía, yo no sé si yo puedo meter este tema en el consultorio. Y esta amiga que me lo decía es lesbiana, ¿no? Y entonces le dije, ¿qué harías si en vez de eso la mamá hubiera llegado y te hubiera dicho, es que mi hija es lesbiana y quiero que se lo quites? Y me dijo, no, no mames, obvio no podría, ¿no? Y yo, ajá. Entonces, sí somos activistas en el consultorio. No quiere decir que entonces le estás, o sea, estás promoviendo que todo el mundo se vuelva gay o que todo el mundo se vuelva gordo o que todo el mundo, o sea, no, pero claro que hay un Porque no se activismo en el puede, consultorio. aparte. Ajá, además, ¿no? Em, pero claro que hay un activismo en el consultorio y a mí me parece muy interesante porque yo saco mucho este tema en clase, ¿no? O sea, este tema de por qué ya entendimos los psicólogos que no le vamos a quitar lo gay a una persona y por qué Ujú. si seguimos trabajando en quitarles lo gordo, ¿no? Es una discusión muy larga para otro día, pero bueno, sí, el activismo cabe dentro del consultorio de terapia, ¿no? Sí, porque aparte es una cuestión de principios, ¿no? Y los principios no se dejan afuera de la puerta. Ujú, exacto, Oye, claro. para acercarnos a cerrar, que te digo que te escucho y ya después te mandaré mensajes para seguir platicando. Perfecto. Pero, pero me gustaría que habláramos del hate. Eso lo he hablado con diferentes creadores de contenido en estas conversaciones. Y algo que luego me gusta echarme clavados como en la sección de comentarios de otros creadores. Ujú. Y me doy cuenta que a veces son incluso las mismas cuentas que van y te ponen cosas horribles a ti, las que van y me ponen cosas horribles a mí y van y se lo ponen a activistas feministas y demás. Y hay gente que incluso, pues no sé, supongo que tiene mucho tiempo libre, pero a veces las palabras son duras y
no me acuerdo, creo que era con Genaro Lozano con quien platicaba que aparte pareciera que te conocen, aunque no, ¿no? De repente le dan clic, o sea, le dan al punto que te remite al bully de la secundaria o a una pareja violenta que tuviste, lo que sea, ¿no? Que te detona cosas. No sé si te ha pasado, pero ¿cómo has aprendido a gestionar el recibir mensajes violentos? Porque los recibimos de perfectos desconocidos con foto de perfil de un perrito o simplemente que desde el anonimato deciden violentarte. Al principio como que yo sentía que no me impactaban mucho. Al principio me impactaban un montón. Cada vez que me decían gorda me impactaban. Ahora cada vez menos. Obviamente si es muy, muy, muy intenso, sí me impacta. Por ejemplo, por eso yo no estoy en TikTok. O sea, tengo a alguien que me ayuda a subir algunas cosas, pero realmente TikTok o sea, no aparezco. Y es por eso, porque era demasiado. O sea, normalmente o sea, del 100% de los comentarios, a lo mejor 10% son de odio, ¿no? O sea, pero en TikTok era el 80% o 90%. Entonces, pues obviamente sí se vuelve cansado, o sea, estar eliminando, bloqueando, leyendo comentarios todo el tiempo malos sobre ti. Creo que a mí lo que me pasó es que sin darme cuenta poco a poco fui trasladando lo que pasa en las redes a lo que pasa en mi vida. Y entonces este año empecé un proceso de terapia en el que siento que todas mis relaciones son hiper frágiles, un poco como el tema de cancelación eh, hace sentir frágil el Internet. Y no porque crea que las personas no se deben hacer responsables por sus acciones o sea, responsabilizarse y tomar acciones para reparar y demás, pero sí como esta fragilidad de si yo digo algo y me equivoco, ya me eliminaste de tu vida y ya no quieres nada que ver conmigo. Esa sensación se trasladó a mi vida personal. Y entonces ahora creo que cualquier cosa que diga con mis amigos que me equivoqué o que le dije a alguna amiga y no era lo correcto, entonces ya no somos amigues, ¿no? Para nunca más. Y creo que se habla muy poco de eso, ¿no? O sea, de cómo trasladamos a nuestra vida real. Y mi terapeuta me decía que no, yo no era la única creadora de contenido en su roster, digamos, y que ella ya había escuchado sobre esto y creo que eso es lo que más me duele, pensar que eso ha trasladado a mi vida personal y que entonces tiene un impacto en mis relaciones pues más cercanas. Y lo veo en varios creadores que son amigos míos y creo que Ujú. eso ha sido lo más difícil. Qué bueno que tengo terapia pasado mañana, porque ahorita lo que dijiste de la fragilidad de las relaciones es algo que tengo también un tiempo como pensando y digo, se une a algo que igual te lo comparto también brevemente, que a mí igual mi terapeuta fue como de, a ver, tienes que darte cuenta que aunque tu vida profesional está una buena parte ahí, esa no es tu vida. No, no es el total de tu vida, ¿no? O no se puede convertir en el total de tu vida. Porque yo me escandalicé el día que me di cuenta que leer deseos de muerte hacia mi persona ya se había vuelto normal, ¿no? A ti Sí. lo que te pasa en TikTok, que de que ya decidiste que mejor alguien te ayudara a subir, yo estoy justo contemplando como de ver, espero que el dinero me alcance, para que alguien me ayude a subir a Twitter, porque ya se volvió demasiado para mí. O sea, ya es como Ujú. de puta, no quiero. O sea, una persona más poniéndome ojalá conozcas a la magistrada de pronto, ya no, ¿sabes? Ya no le cae bien a mi corazoncito, ¿no? Y, y de nuevo, ¿no? Cómo estas dinámicas del Internet se trasladan a nuestras vidas. Porque, ok, nosotros nos dedicamos a esto, pero creadores de contenido es la gran mayoría de la gente, ¿no? A lo mejor suben cuando van al gimnasio, o cuando van al café, o cuando pasean a su perro, o las imágenes de su pareja, lo que sea. Y en cualquier momento eso se vuelve viral y lo sube es de mamador y le pasa lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces creo que es una Ujú. conversación que eventualmente tendremos que tener todos, ¿no? De cómo le ponemos límites a este tipo de relaciones que aprendimos a establecer en las redes para que no afecten nuestras vidas para siempre, ¿no? Sí, sí, y me encantaría decir que tengamos más responsabilidad con la forma en la que nos comunicamos en redes, ¿no? O sea, como los comentarios que ponemos, con qué objetivo y demás, pero sé que eso no va a pasar. Y entonces Ujú, más bien como, mm, sí, o sea, también creo que de creador a creador, decirte que ujú, am, algo que aprendí de César Doroteo
que Ujú. es un amigo en común de nosotros, Sí, eh, fue que acordarnos que la gente que le gusta nuestro contenido muchas veces no comenta, y sí me pasa, ¿no? O sea, alguien con quien nunca he interactuado en mensaje directo y me escribe, te llevo siguiendo desde hace años y no sabes cómo has cambiado mi vida, y es como, güey, ¿dónde estuviste? O sea, mándame más mensajes, dime cuánto te gusta, ¿no? Como para estar más tranquila, pero hay mucha gente que no te escribe hasta mucho después o lo que sea, y entonces me gusta pensar eso, ¿no? Como la gente que me quiere no está comentando y la gente que no me quiere comenta un montón. Y, y pues nada, también no le debemos nada al internet claro. y creo que sí, eso. Sí, eso yo también lo he aprendido. Y, y pues nada, no por eso no me da cosas muy bonitas, que estoy seguro que también a ti te lo da. Pero es algo que tendremos que aprender, creo, como ciudadanos digitales, ¿no? Ujú. Sí, Oye, sí, Ana sí. Pau, para cerrar, unas preguntas que le hago a todo el mundo para conocerle mejor son Sí. preguntas rápidas, son genéricas y no son nada tristes. Así que creo que es una Ok, manera... perfecto. Aparte, me emociona preguntarte una en específico, pero la voy a dejar hasta el Ok. final. Empecemos con alguna escena de una película que siempre te haga llorar. Ay, la primera película que me hizo llorar, que no sé por qué me acordé ahorita, fue la de Marley y yo. Y ahora Oh, que tengo una perrita, siento que no podría verla otra vez, porque cuando la vi no tenía mascota, y ahorita que tengo a Trufa, ya no podría verla. Fue la primera escena la primera película que me hizo llorar. está cabrón, hace poquito mis papás la vieron y así mi mamá de que derretida en lágrimas, de nuevo, igual que tú, yo cuando la vi no tenía perros, ahora tengo 3 perros y entonces no, igual creo que no podría, pero sí es una película muy triste. ¿Cuál sería la razón más probable por la que cuando estabas en la escuela llamarían a tu madre, padre o tutor, ya sea para felicitarle o para regañarle? Bueno, para felicitarles muchas cosas porque yo era ñoñísima, estaba en la escolta, Ajá. siempre el mejor promedio, tal, ¿no? Pero intenté pensar como en algo malo y siento que algo malo hubiera sido que yo era muy lista, entonces falsificaba cosas, no, o sea, como que pasaba tareas, o sea, como que para esas cosas también era bien listilla. Entonces siento que alguna vez, digo, nunca me cacharon, pero alguna vez hubieran podido cachar así en la secundaria de que esta niña falsificó algo, ¿no? Siento que eso. Qué chido. Yo era muy ñoño también, pero le tenía mucho miedo a las reglas. Entonces nunca usé mi O, inteligencia para no, eso hasta más grande. yo era muy vivita. ¿Cuál es el mejor consejo que alguien te ha dado en tu vida? Ay, creo que, o sea, se va a poner muy denso, pero realmente no es tan denso. Que las cosas son mucho más fáciles de lo que parecen en general y estás más preparado de lo que crees. Eso me lo acaba de decir mi profesor, el mismo de dejar de fumar y eso. Ujú. Cuando llegamos a la clase el primer día nos dijo, ustedes ya saben trabajar con adicciones, solo no saben que lo saben, ¿no? Y Ok. entonces durante el semestre nos ha ido demostrando que nosotros ya sabíamos muchas cosas, solo no sabíamos que las sabíamos. Y esto también se traduce a, por ejemplo, hacer frijoles o arroz. O sea, cuando me salí de casa de mis papás, yo pensaba que Ujú. era muy, muy difícil como las cosas de cocina y, o sea, no, la neta no era difícil y con que busques en internet puedes lograrlo, ¿no? Solo requiere un ajuste de cosas que ya sabes. Finalmente, y esa es la que tenía muchas ganas de preguntarte. Si fueras una princesa de Disney, ¿quién serías y por qué? Ay, no, qué difícil. Las viejas no, la neta. O sea, Ajá. Cenicienta, todas esas no. Em, Tiene un lugar muy especial en mi corazón Rapunzel y Ok. también tiene un lugar muy especial en mi corazón Moana. De hecho, en la fiesta en la que nos conocimos, yo estaba disfrazada de Moana. Ajá. No sé si te acuerdas. Sí. Sí, y no he visto Raya no, ¿cómo se llama la nueva? Wish. No sé, la de Wish, pero no sé cómo se llama la princesa, pero bueno, Ni yo. no he visto esa nueva, pero tanto Moana como Rapunzel tienen lugares especiales en mi corazón. Sí, y también son dos de mis favoritas. ¿Estás emocionada por Moana 2? Eh, Nerviosa, siempre las secuelas me ponen nerviosa porque siento que puede ser muy, muy lindo o súper regarla. Entonces, siempre me pone nerviosa como que toquen una historia que ya me parece fantabulosa. O sea, yo cuando vi Moana en el cine, sí hubieron partes en las que me emocioné un montón y lloré. Además, porque tengo una conexión muy especial con la música. Y Ajá. entonces, pues en las canciones en particular es donde yo me conmuevo un montón. Este, pero pues a ver qué sale. La verdad es que no sé si estoy emocionada, más bien a la expectativa.
Ana Pau, muchas gracias por aceptar la invitación, me encantó platicar contigo. Seguramente algún día te diré, grabemos segunda parte, porque de verdad me quedé con muchas otras cosas, pero creo que hablamos de cosas muy importantes. Pues este es un Ah. espacio para que invites a la gente a lo que quieras, a seguirte, a inscribirse a algo, a lo que tú quieras. Pues por ahora yo creo que solo búsquenme y platiquemos. No tengo espacios para consulta en este momento mientras estoy grabando, tal vez cuando me encuentres ya los tengo, pero acércate, tengo también cursos pregrabados que están disponibles, o sea, si estás viendo esto a las 2 de la mañana comiéndote unas papitas y dices, en este momento yo quiero hacer un curso de Ana Pau, en ese momento puedes hacerlo porque hay unos pregrabados que te puedes echar a la hora que quieras, desde donde quieras, desde cualquier país. Y creo que puede acompañarte en tu proceso de aceptación corporal. En todos lados me encuentras como Cuerpada en todas las redes sociales, incluso en TikTok, aunque tengo poquitas cosas. Muchas gracias, Ana Pau, y muchas gracias a todos, todas y todos ustedes. Nos volvemos a ver el próximo viernes. Adiós.